Todas las rodilleras rígidas quedan completamente prohibidas en powerlifting. La Federación Internacional de Powerlifting, la IPF, acaba de enviar un comunicado oficial al mundo entero y todo el mundo está con las manos literalmente en la cabeza porque ha prohibido todos los modelos que existen de rodilleras rígidas a partir del 2025 en agosto en este mismo año. O sea que no va a esperar ni que termine el año. Pero es que encima algunas de las rodilleras que podrías tener, seguramente, que iban a banear cuando terminase este año, quedan completamente prohibidas en este mismo instante. Ya no puedes competir con ellas. Y en este vídeo te voy a contar mi opinión, qué es realmente lo que ha pasado, qué es lo que creo que va a pasar, cómo podrías adaptarte y lo que voy a hacer conmigo y mis propios atletas para que el cambio no suponga tanta diferencia, y realmente cotilleos que estoy seguro que todo el mundo quiere escuchar porque me lo habéis pedido una barbaridad, que dé mi opinión. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Hace un par de días se emitió un comunicado oficial, que la gente decía que no era oficial. Hay algunos que todavía están dudando porque no tenía el sello, que decía que absolutamente todas las marcas, desde A7, Rigor Mortis, Incer Ergo Pro, las Titan T2K, las de Strength Pro, absolutamente todas, como las Stoic, las Hansu, todas quedan completamente prohibidas. Todos los modelos de las versiones rígidas no se pueden utilizar, que no la marca, que hay marcas que tienen otros modelos y otras versiones, con lo cual esto ha generado un revuelo increíble porque se habla de monopolio para SBD, la marca que sale completamente beneficiada, por supuesto. Pero ¿esto por qué ha ocurrido? Pues bien, hace ya tiempo que se lleva hablando que el powerlifting RAW, que es el más popular actualmente, estaba evolucionando demasiado a que el equipamiento cada vez era más soportivo y que al final acabaríamos haciendo un pseudo powerlifting equipado. Existen dos modalidades, una que utilizan vendas, traje que te ayuda a levantar más peso, que es el más antiguo, y uno más moderno en el que únicamente en teoría deberías utilizar un equipamiento que te ayuda menos, como unas rodilleras que tienen que tener ciertos aspectos, ciertas características como un grosor determinado, unas medidas, para que no te ayuden tanto como otras categorías como el powerlifting clásico con vendas, sin traje. En fin, esto es más complicado de lo que parece. Pero claro, existen unas especificaciones técnicas dentro del tipo de material del neopreno que hay que cumplir. Y el revuelo viene porque las marcas tenían aprobadas estas rodilleras hasta 2026. Y claro, se supone que tú, para poder pasar un proceso en el que te las aprueben, tienes que pagar. Que tienes que pagar únicamente solo para que te las revisen, luego que te las aprueben y demás, tiene muchísimos costos, estamos hablando de más de $50.000 y es una auténtica locura de inversión en realidad. Pues, ¿cómo es posible que ahora se haya hecho otro de nuevo y que parezca que este tipo de rodilleras no cumplen con las especificaciones técnicas, que parece ser el porcentaje de neopreno que tienen? Pues bien, ¿esto por qué viene? Porque un laboratorio independiente, que seguramente sea a través de la propia marca SBD, quien nunca ha sacado una versión rígida a pesar de que se lo habían pedido muchísimo y habían bajado sus ventas de las rodilleras por toda esta cantidad de marcas que han sacado la versión como las Incer Ergo Pro, se mantuvo firme y no la sacó. Habrá cogido estas rodilleras, habrá hecho un análisis independiente en un laboratorio independiente, no de la IPF, y le ha dicho, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué has aprobado esto cuando no tiene el porcentaje o las especificaciones técnicas? Con lo cual, la IPF ha tenido que dar marcha atrás, le han pintado literalmente la cara y ha tenido que prohibirlas. Claro, aquí esto es lo que ha pasado, pero el debate es, oye, ¿es que alguien ha pagado de más y se pueden colar cosas que no estaban permitidas? ¿Es por un monopolio realmente por SBD y que SBD controla la IPF? Hay mucho en juego. La respuesta, como te puedes imaginar, ha sido una locura en redes, todo el mundo dando su opinión, creando vídeos, especulando sobre lo que ha pasado, que esto me encanta ver lo que opina cada uno y cómo están completamente sesgados. Atletas que están lógicamente a favor porque les beneficia, pues sin ir más lejos, a mi Tony o a Víctor, que compiten con SBD, están patrocinados por SBD y que en internacionales se enfrentan a atletas que tienen rodilleras que en teoría les va a ayudar a levantar más, pues les gusta que todo el mundo vaya
vayamos en las mismas condiciones. Pero además también se ha generado mucha hipocresía, porque atletas que estaban con otras marcas ahora han vuelto a SBD, pero la realidad es que decían ya era hora, porque estábamos en desventaja, se nos estaba yendo de las manos, como digo, el tema del powerlifting equipado, y se ha visto un montón de cosas. Que por el contrario, nos vemos a las personas que son, como yo digo, muy llorones, y que no es únicamente que debatan o que hablan sobre el tema de que, oye, no deberíamos tener un monopolio, sino que es que ahora me va a bajar la sentadilla, es que ahora las marcas mínimas, es que ahora qué pasa con los récords. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que cada uno lo vemos desde nuestro propio prisma, pero hay algo que no puede ser, que nos le demos tanta importancia a este aspecto o a estos detalles, sobre todo gente que he visto que ni vive de esto y que no va a cambiarle absolutamente nada 5 kilos más, 5 kilos menos en su vida. Y te lo digo yo, que a mí sí que me afecta, que yo lo noto muchísimo, que conseguí mis primeros 300 kilos con esta rodillera en sentadilla, pero no podemos tener este tipo de reacciones tan viscerales y que no somos capaces, digamos, de discernir un poco. Tenemos que ver un poco todo el prisma. Oye, si tú fueses el dueño de SBD, harías exactamente lo mismo. Conseguir analizar a tu competencia que te está haciendo, en teoría, competencia desleal, y pintarle la cara a la IPF. El problema no es de SBD, y a mí me da exactamente igual. No, es de la IPF por aprobar algo que no debería haber aprobado y ahora tener que recular, ya sea por una cuestión de dinero o por lo que sea. Pero el problema no es de SBD. Podéis decir que existe un monopolio que en cierta medida, por supuesto, que ejercen presión y que tendrán en cuenta muchísimo todo esto, pero a la propia IPF no le interesa tampoco que haya un monopolio, porque al final campeonatos como Sheffield, que pueden coger más peso incluso que un mundial, hace ganar dinero a SBD y no a la IPF. Y la IPF, os aseguro que al final lo que quiere es ganar dinero ellos mismos. Los dineros. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Estas son las cartas sobre la mesa. Pero estoy seguro de que aquí hay algo más. Porque me parece muy raro que absolutamente todas las marcas tengan la misma composición o que ninguna lo cumpla. No sé si han cortado por lo sano para eliminar las rodilleras rígidas, que es algo que, igual que pasó con el press de banca, pues el deporte va evolucionando, hay muchísimas presiones e intereses en juego, pero me sorprende que todas realmente no cumplan las especificaciones y que no haya ninguna que realmente tenga esa cantidad de neopreno. Pero claro, el neopreno es un material al final técnico también. Estoy seguro que alguien experto podría saber analizar y decirnos que no todo es tan sencillo o no todo es tan fácil y al final que una rodillera que tú te puedas poner, si cumple el grosor, cumple las medidas y demás, no cambia tanto. Se especula que ciertas rodilleras no tenían neopreno, sino que era un tipo de arena, un tipo de goma diferente. Y ahora os voy a decir lo que yo he visto. Yo fui el primero en España en ponerme las rodilleras Incer, en tenerlas y demás. Esa primera versión de las Incer era una delicia, una auténtica locura. Las nuevas, misma talla y demás, son diferentes. Os lo aseguro, por el tamaño, por el peso, por el grosor, por el soporte, son mucho más duras, más incómodas incluso. No sé si seguramente sean más soportivas, pero no sé si son mejores o peores, pero desde luego el material cambió. Y esto al final puede ser que la mayoría de marcas, quitando SBD, que lo fabrican, que yo he estado en la fábrica ahí en Inglaterra, fabrican sus prendas en China y que el chino cambie el porcentaje de neopreno, no lo sé, te cambie la materia prima según le venga, y esto lógicamente puede ocurrir. No sé si es de forma consciente y que se va, una vez ya aprobado, modificando las diferentes tiradas, o de forma inconsciente, o que no pueden tener ese control, que es lógico y me parece bien que a lo largo del tiempo no se haga un único control al inicio, sino también durante los 4 años que el material está aprobado, porque tenemos que tener en cuenta que tú haces una primera tanda y las siguientes tandas pueden cambiar. Y hay muchos factores que pueden afectar a esto. Pero todo eso que veo de boicot a SBD y demás, realmente, viéndolo desde el punto de vista empresarial, todos hubieseis hecho lo mismo. Y está claro que a nadie le interesa, ni sobre todo a los atletas, que haya un monopolio de una marca dentro de una federación. Por supuestísimo que no, y esto no debería ser así. Pero es igual que el debate de utilizarla o no en los campeonatos internacionales. Si tú firmas un contrato y si el jugador de fútbol tiene que vestirse porque está jugando en el Barcelona con Nike o Adidas y él lo ha patrocinado
mencionado Reebok, no se puede poner la ropa Reebok, entonces tiene que vestir con el contrato que tiene su equipo, puesto exactamente igual, ¿vale? Otra cosa es ya si interesa o no y que la propia federación hable, negocie, beneficie, que los pros superen a los contras, pero al final esto tenemos que entender que es lógico y que todo el mundo mira para su propio ombligo. Y tanto es así que al final nosotros nos ponemos a lloriquear y a quejarnos porque claro, nos están afectando también y miramos únicamente por nuestra parte personal. No vemos toda la foto global, como digo siempre. Entonces a quien hay que echarle las culpas es si la marca que hace las rodilleras no cumple las especificaciones, pues a tomar por culo, lógicamente, y también a la IPF por aprobar algo que no tendría que haber aprobado o puede alegar, como digo, que haya cambiado a lo largo del tiempo. Todo puede pasar. No sé exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero estoy seguro que esto va a salir a la luz. Va a haber juicios y parece ser que va a haber mucho más revuelo. De hecho, ni siquiera estoy seguro de si esta aprobación o quitar todo va a ser en firme o si se va a recuperar en algún momento. Y quizás podamos volver a las rígidas en un futuro. Es algo que puedo contemplar y que creo que podría llegar a pasar o que algunas marcas vuelvan, algunos modelos en concreto. ¿A quién le afecta este cambio? Pues mira, los levantadores que son más dominantes de rodilla son quien más se ven beneficiados de esta rodillera. Porque esta rodillera, vamos a meternos ya en programación y cosas técnicas, que es lo que me gusta en este canal, lo que te hace es darte más explosividad y velocidad. Bajan más rápido, aprovechan más el rebote. Si eres un levantador más tempo, más lento, más estilo francés, no lo vas a notar tanto. Si eres un levantador más hip squatter súper abierto como un David Goulson, no lo vas a notar tanto porque trabajas más a nivel de las caderas y tu rodilla no se flexiona tanto. Si eres más back squatter tampoco. Entonces a los squatters puros que pueden hacer sentadilla con cualquier cosa van a levantar muchos kilos, independientemente de con qué lo hagan. Ya vemos a Russell Orji que se puede hacer récord del mundo con cualquier tipo de rodillera. Que por cierto, esto la gente no lo sabe. Dice, ¿qué va a pasar ahora con los récords, con todas las cosas, con las mínimas que alguien se hizo con algún material que no estaba permitido? Pues igual que cuando hay una sustancia ilegal que antes era legal, si antes era legal tú estabas cumpliendo el reglamento, ¿ok? Nadie te puede decir nada. Pero, ¿qué ocurre con los récords? Pues resulta que los récords del mundo de sentadilla, todos son con SBD, no con rodillera rígida. Con lo cual, en cierto modo entiendo a aquellas personas que dicen que no lloréis tanto, que no afecta. Vale, cuando tú eres un nerd de la sentadilla, como digo, da igual lo que utilices. Vas a levantar muchísimos kilos y eso no va a ser lo que lo determina. Cuando tú no tienes una genética privilegiada, cada cosita te puede ir ayudando. Sobre todo si eres pues una persona normal y corriente, pues lógicamente te puede dar ese punch extra. Pero ojo, que te cambia la técnica. Y también esto es algo que lo he visto en mis atletas. Le cambia la profundidad, no le viene bien a todo el mundo. Hay rodilleras que generan molestia y daño por detrás. A mí personalmente me da muchísimo rendimiento, pero he visto a otros que no tanto. Entonces esto tenéis que tenerlo también en cuenta. ¿Qué opciones tenéis ahora? Pues por ahora tenemos las opciones blandas de SBD, por supuesto, tanto unas como otras. Tenemos también de las propias A7, que tienen una versión blanda. Incluso están las Oni, que son muy desconocidas, que son las únicas permitidas con un formato en cruz, que parecen ser las más soportivas, como antiguamente también había unas Titan NX en cruz. Así que podéis echarle un ojo a todo esto. Creo que también Vortex tiene alguna de versión blanda, pero bueno, al final no va a haber tantísima diferencia ahora, pero esa es la idea. Tenéis que ver bien las tallas. Lo que sí, sin duda, son muchísimo más duraderas, porque una cosa tengo clara, las rodilleras rígidas, lo que sí, eran nefastas para la durabilidad. Y tenías que tener una para entrenar, otra solo para competir. Yo siempre he recomendado que tuvieses una rígida y una blanda siempre, para que los días secundarios solo lo hicieses con las blandas, no con la rígida, y que no generase una sobredependencia. Pero tiene todo pros y contras. Por ejemplo, tengo atletas como mi atleta Dani, que solo pueden hacer sentadilla porque tienen problema en la rodilla con una rígida y que en unas blandas le duele. Y esto también lo he vivido en mis propias carnes. En el campeonato de Europa del año pasado tuve que prepararme con las SBD y dejarlas rígidas y sufrir lesión en el aductor, porque te cambia la técnica, te cambia la adaptación, te cambia la distribución de fuerza. Con lo cual entiendo tanto las críticas por un lado como a favor y en contra, porque cada uno lo vive desde su propio prisma. Entonces aquí os vengo a recomendar qué debéis hacer y tener en cuenta cuando cambiéis de una a otra. Y es que lo primero que tenéis que tener en cuenta es que empezad a bajar menos durante las primeras semanas del periodo de adaptación, de cambiar de rodillera rígida a blanda, para que el aductor no sufra tanto. Cierra un poquito el stand y baja un poco menos. También tu sentadilla se va a volver inconscientemente, pero si lo haces consciente mejor, un poco más tempo. Contrólalo más porque no vas a poder dejarte caer y rebotar tanto. Y eso, pues al final va a hacer un trabajo más muscular. Quizás puedas tolerar menos volumen,
que es que no solo se trata de kilos, sino también del volumen que puedes construir. A mí me pasa que empiezo a notar mucha más tensión en el tensor de la fascia lata, en la parte externa, cuando uso las SBD, porque mi sentadilla se vuelve un poco más muscular. Yo soy muy explosivo y si tengo que controlarla más, se vuelve mucho más demandante. Puedo generar menos volumen y además tardo más en recuperarme cuando utilizo este tipo de rodillera. Por eso también me encantan cuando las blandas, que siempre lo he dicho, para sentadillas con pausa o sentadillas con tempo, y no utilizar las rígidas, que no se le saca tanto partido cuando no hay un rebote de por medio. Todas las variantes que son pin, pausa y demás. Genera un periodo de adaptación y no intentes levantar los mismos kilos, sino que pégate un bloque entero como de recuperar el nivel o intentar igualarlo, que seguramente no llegues a hacerlo. Pero no tengas miedo en sentirte raro o creas que vayas a tener que hacer la misma técnica. Tu cuerpo va a cambiar. Y esto es muy lógico y normal. Los que ya me hicisteis caso en su día y combinabais rodilleras blandas con rígidas, no vais a tener tantísimo problema. Los que utilizabais las rígidas hasta para cagar por eso de la especificidad, ahora os vais a joder bastante. Y los que, como algunos de mis atletas como Patrick, ya utilizabais sentadillas en variantes sin ningún tipo de rodillera, o como está haciendo mi propio Tony ahora, os vais a hacer fuerte de verdad. Entonces, no estoy de acuerdo en eso, simplemente hazte fuerte y ya, porque al final tú puedes hacerte fuerte hasta un cierto límite o un cierto tope, y si tienes ayuda externa vas a levantar más, pero señoras y señores, es lo que hay. Si en un futuro podemos volver a la rígida, perfecto, utiliza el material disponible que tengas y a tu favor, si tienes pasta ya está. Y entiendo las críticas para cuando una persona se ha gastado un dinero y no quiere volver a gastárselo, porque eso sí que entiendo, cuando nos toca en el bolsillo y ni siquiera vivimos absolutamente de esto. Para los profesionales nos da exactamente igual, invertimos en esto lo que haga falta y tenemos tanto un tipo de rodillera como otra. Yo tengo varias rígidas ahí, tengo incluso una Honey que ni siquiera he estrenado y me las voy a comer con papas. Podéis vendérsela a los que no compiten en IPF como WRPF, IPL o los de Street Lifting, y que ellos puedan aprovechar también los descuentos, pero os recomiendo que no os la quitéis de encima. Si tenéis varios pares sí, pero si tenéis alguno, que lo conservéis. Así que creo que, como digo, en un futuro queda mucho por ver y hay mucho que todavía resolver, que no nos han contado. Las marcas se van a pelear ahora con la IPF, como ha pasado con las propias Hansu, que han dejado de pagar y están completamente prohibidas, pero al final tienes que ser un poco más estoico, aunque no os guste esta palabra a la mayoría o esté muy pervertida, y hacer lo que está en vuestra mano y controlar lo que está en vuestra mano. Lógicamente esto no significa que no luchéis por vuestros derechos y que intentéis manifestar, pero esto es como con los impuestos, la política o las cosas que no podemos controlar. Céntrate en tu entorno, ponte a entrenar, busca las mejores adaptaciones posibles, y si necesitas ayuda, que te echemos una mano, que te pongamos fuerte y que disminuyamos esa pérdida de rendimiento por pasar de una rodillera a otra, completa el formulario de la descripción y nos ponemos manos a la obra si nos gusta tu perfil, que ya sabes que nos dedicamos precisamente a esto. Suscríbete, espero que te haya gustado, quizás alguna segunda parte si hay algún tipo de actualización, y he hecho este vídeo porque me lo habéis pedido mucho, lo he hecho así prácticamente de corrido, simplemente con las 4 cosas que tenía en la cabeza. Seguramente me deje ideas y conceptos que quería tratar, pero déjame en los comentarios qué opinas y suéltame toda tu bilis y tus comentarios viscerales de a favor o en contra o cagándote en mí, que son más que bienvenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.